El lenguaje como campo de batalla. Reseña y análisis del libro. Así se pierde la guerra del tiempo. De Amal El-Mutar y Max Coadzeon. Hace tiempo me leí este libro y hoy les vengo a platicar qué rollo. Este video tiene spoilers, así que al tiro carnalito, carnalita. Así se pierde la guerra del tiempo. This is how you lose the time war. Es una novela corta escrita por Amal El-Mutar y Max Coadzeon, publicada en 2019. Amal El-Mutar es una escritora canadiense especializada en poesía especulativa y crítica literaria. Sus textos combinan sensibilidad lírica con estructuras fantásticas que bordean lo onírico y lo simbólico. Es reconocida por su trabajo en revistas como Strange Horizons y Spade y por su premiado cuento Seasons of Glass and Iron. Max Coadzeon, por otro lado, es un autor estadounidense de ciencia ficción y fantasía. Su estilo tiende a explorar sistemas de poder, mundos complejos y estructuras filosóficas bajo tramas inteligentes y muy humanas. Es conocido principalmente por la serie Craft Sequence, donde mezcla magia con burocracia, contratos legales y política. La idea de escribir este libro surgió cuando los dos autores mantenían una correspondencia personal por correo electrónico. Se dieron cuenta de que disfrutaban mucho escribir mensajes cuidadosamente redactados y comenzaron a imaginar cómo sería una historia contada exclusivamente a través de cartas entre dos agentes en bandos opuestos. Lo que empezó como un juego de estilo se convirtió en una novela que desafía las convenciones de la narrativa lineal, fusionando lo poético con lo táctico, lo emocional con lo especulativo. ¿De qué va? La historia sigue a dos agentes, Roja y Azul, que pertenecen a facciones enemigas en un tiro que se da a lo largo de distintas líneas temporales. Roja representa una civilización tecnológicamente avanzada, un barrio bien pesado. Azul trabaja para una organización biológica y orgánica llamada El Jardín, pura plantita chida carnal. Las dos se dan tiros constantemente en misiones para alterar el pasado y así influir en el futuro a favor de sus respectivas causas. Pero, en medio de ese pleito, comienzan a escribirse cartas ocultas en los lugares más impensables, dentro de cenizas, anillos de árboles, código genético, sueños. Lo que empieza como un juego de provocación se transforma en una correspondencia íntima, donde las enemigas terminan reconociendo en la otra una afinidad profunda, hasta llegar a una forma de amor que desafía no solo el tiempo y el espacio, sino también su lealtad a la guerra que las creó. Vamos a repasar la historia por medio de las cartas. Así se pierde la guerra del tiempo alterna entre narración y cartas, pero su eje central es la correspondencia entre Roja y Azul, agentes enemigas que combaten a través de múltiples líneas temporales. Roja representa una visión lineal y mecanicista del tiempo, guiada por el control y la voluntad. Azul, en cambio, encarna un devenir orgánico y entrelazado, sin centro ni destino fijo. Lo que inicia como un intercambio táctico se transforma en reconocimiento, deseo y disidencia. Este video abordará primero la evolución narrativa y emocional de sus cartas, y luego el lenguaje como campo de batalla, vínculo y resistencia. Primer acto, el inicio del juego. La historia empieza con un roce disfrazado de desafío. Roja y Azul no se conocen, pero se intuyen, se buscan como el filo busca al espejo. No hay nombres, apenas trazos. Las cartas que intercambian son trampas escritas con cuidado estético, pequeñas bombas retóricas que explotan más por lo que callan que por lo que dicen. Al principio, el lenguaje es un campo minado, cada palabra apunta, cada giro hiere. Pero entre los escombros de la guerra asoma algo extraño. Un temblor. Una atención no programada. Es el inicio de una fisura. En este primer arco, que abarca las 6 cartas iniciales, se dibuja una coreografía tensa donde el lenguaje deja de ser solo código y empieza a ser deseo. La primera carta aparece tras una operación devastadora en un mundo condenado. Roja recorre un campo de batalla cubierto de cadáveres y cenizas, convencida de haber cumplido su misión, eliminar a todos los que pudieran alterar los futuros diseñados por la agencia. Sin embargo, pequeñas anomalías, naves fuera de lugar, cápsulas intactas, descargas fuera de tiempo que le hacen sospechar la intervención de una agente enemiga. Esa certeza se confirma cuando encuentra una hoja de papel crema, inmaculada, con la frase escrita a mano: quemar antes de leer. Al obedecer, las palabras en tinta zafiro surgen entre el fuego, quemándole los dedos. Más tarde, Azul, una buscadora del bando contrario, llega al mismo lugar y reconstruye la carta usando su sangre multicolor, tecnología y los restos aún calientes antes de que el planeta colapse. El contenido de la carta es una provocación refinada. Azul cita irónicamente: contemplad mis obras, poderosos, y desesperar, confiesa que la guerra se había vuelto aburrida hasta la llegada de Roja. Elogia su elegancia táctica y admite que su presencia ha revitalizado incluso al jardín. La carta está diseñada para desaparecer, pero dejar una huella,
Roja ya ha sido tocada. Azul se despide con una mezcla de burla, admiración y deseo. Afectuosamente, Azul. La segunda carta aparece después del golpe inicial. Azul fracasa. La operación que tenía lugar en un hospital del siglo XXI no sale como esperaba. El sitio ha sido evacuado y solo queda una jarra con una etiqueta críptica que dice leer poniéndola a hervir. Sabe que Roja se le adelantó. La escena está cuidadosamente saboteada. No hay doctora ni intervención. Solo una jarra esperándola sobre una máquina de resonancia magnética. Azul sigue las instrucciones. Hierve el agua, observa el vapor, lo decodifica y así accede a la carta de Roja. Al terminar de leer, ríe sorprendida y luego la destruye. Poco después, una buscadora, quizás Roja o alguien de su equipo, entra al hospital y bebe el agua ya fría. Roja, en su carta, se dirige con sarcasmo a su muy traicionera Azul, admite no tener experiencia escribiendo, pero acepta el juego. Describe cómo frustró su plan, retrasó a la doctora usando clima favorable, fallas mecánicas y una app bien colocada. Recuerda el encuentro previo en el Palacio de Verano, cuando Azul no supo que esa sombra entre mecanismos era ella. Pero la carta no solo informa, también siembra dudas y lanza una provocación final que lo cambia todo. Ha sido divertido. La guerra ya es personal. La historia continúa en la tercera carta, con Roja descendiendo a un mundo antiguo, laberíntico y lleno de huesos, donde peregrinos caminan entre restos humanos en un ritual fuera del tiempo. Su misión es precisa, modificar ligeramente el tono de un silbido para que un hombre cambie su destino y construya una ermita que, siglos después, servirá como refugio clave. Sin embargo, mientras ejecuta la operación, Roja está inquieta, aún no recibe respuesta de Azul y teme que su carta haya sido ignorada. En medio de túneles y móviles hechos de huesos suspendidos, espera la señal, pero lo que obtiene es una trampa, un mensaje disfrazado de silencio, un saboteo elegante. El silbido se desvanece antes de tiempo, la operación fracasa y Roja, furiosa, destruye su obra, sin saber que una buscadora, posiblemente Azul, recogerá los huesos. La carta de Azul llega finalmente, con tono juguetón, confirma que leyó la carta de Roja, que la encontró reveladora y divertida, y que intervino no para eliminar al peregrino, sino para darle una vida distinta, amor, música, viajes. Con ironía encantadora, le pregunta si se giró, si miró por si acaso, y cierra provocando con dulzura. Espero impaciente tu respuesta. Lo que comenzó como guerra ya se transforma en juego de seducción. Cuando llegamos a la cuarta carta, tenemos que Azul desciende a un templo ultratecnológico disfrazada entre peregrinos que forman parte del culto al dios Hack. Aunque todos parecen estar conectados en red por la devoción, Azul no está ahí para orar, sino para sabotear. Con teclas implantadas en sus dedos, introduce un código vírico ancestral que derrumba en segundos a miles de cuerpos, sin matarlos pero dejándolos inhabilitados como una ofrenda involuntaria al dios que veneran. Su objetivo es alcanzar un dispositivo sagrado que mantiene en equilibrio una red de hilos temporales. Sin embargo, en lugar de protocolos predecibles, se encuentra con acertijos absurdos que solo se desbloquean con versos poéticos. La máquina cae y Azul cree haber completado la misión, hasta que una pantalla se enciende y proyecta una carta, palabras flotando en luz azulada. Es Roja, que ha dejado su mensaje justo después del sabotaje. Con tono burlón, Roja felicita irónicamente la intrépida incursión de Azul, admite que pudo tenderle una emboscada, pero optó por no hacerlo. En cambio, se burla de su andar, se la imagina como ladrona de cuentos, le lanza preguntas personales sobre su lealtad y deja claro que no permitirá que ese objeto caiga en manos de Jardín. Con un tono teatral y sarcástico, cierra con una postdata venenosa, literal y figurada, insinuando que el teclado que usó Azul estaba impregnado de veneno, solo para después desdecirse y convertirlo en broma, una trampa dentro de otra. La última frase retumba como un juego cruel, ja, ja, Azul, perdedora. Pero incluso esa risa está diseñada para dejar eco. La carta 5 aparece en un bosque invernal, entre árboles talados y un ejército que trabaja sin descanso para construir máquinas de guerra. Roja camina con autoridad como comandante infiltrada desde hace una década. Evalúa el terreno, supervisa los troncos, calcula con frialdad. Está integrada, segura, sin levantar sospechas. Pero su rutina se interrumpe con algo inesperado, una carta. Azul le ha enviado un mensaje cultivado en los anillos concéntricos de un tronco, inscrito lentamente a lo largo de los años, diseñado para que solo Roja pueda leerlo. Nadie más percibe su significado, pero todos sienten el cambio. Roja acaricia la madera, reconoce el alfabeto vegetal tejido con paciencia, memoriza el contenido en silencio y da la orden de usar ese tronco como parte del botín para evitar que otros lo encuentren. Semanas más tarde,
Los restos del árbol yacen entre ruinas conquistadas, y Azul recoge astillas de lo que fue una carta. Se las clava en los dedos, como si intentara reabsorber el mensaje. La carta comienza con una pregunta burlona: ¿cuánta madera encorda un mongol si la horda mongol se desborda? Y desde ahí fluye con la agilidad irónica de Azul. Comenta la obsesión meticulosa de Roja, su control casi absoluto, y la desafía. ¿Es eso una forma de evitar el riesgo? Azul prefiere creer que Roja haría trampa antes que perder. Luego, el tono cambia, se vuelve íntimo. Le responde las preguntas anteriores con ironía y ternura, la llama pétalo, cochinilla, y revela que entre ambas ya no hay solo guerra. Hay deseo, provocación, necesidad de respuestas. ¿Qué esperas de esto? Roja le pregunta. ¿Qué haces aquí? La carta se convierte en una invitación a dejar las armas, al menos por un momento, y mirarse de verdad. A bordo de una goleta llamada la Reina de Ferryland que navega entre los cielos del norte, llega la carta 6. Azul reflexiona sobre su nombre mientras contempla cómo el paisaje parece resonar con él. Témpanos, luna sobre el mar congelado, vidrio batido vuelto líquido. Mastica un bizcocho seco mientras el barco cruje con los sueños de los cazadores dormidos. El destino de la embarcación, que apunta hacia Jardín, está entrelazado por 7 hilos, y Azul se pregunta si preocuparse por lo pequeño tiene sentido, concluyendo que incluso lo infinito empieza en algún lugar. Durante una cacería sobre el hielo, Azul mata a una foca desafiante y encuentra en su piel escarchada su propio nombre. En las vísceras del animal halla un trozo de bacalao seco con estrías que forman palabras, una carta de Roja. Sentada sobre el hielo, Azul la lee y luego la consume. En la carta, Roja se disculpa por la demora, comenta que ha pasado otra década trabajando con Fengis, quien incluso le contó chismes sobre Azul y habla de evaluaciones, rutinas y de cómo ambas agencias desconfían de quienes han viajado hilo abajo. No obstante, defiende el valor de desviarse y adaptarse como precio de la victoria. El tono oscila entre burla y ternura, reflexionando sobre lo absurdo de enviar cartas físicas, pero disfrutando del gesto. Habla del placer de comer por deleite, no por necesidad, arándanos, mantequilla, vidrio en las encías. Confiesa que goza de esos placeres, como el sexo sin urgencia o las victorias innecesarias. Hacia el final, pregunta a Azul si también come, si tiene amigos, si siente, le recuerda que pidió sinceridad y eso ofrece. Entre líneas, Roja revela una faceta más humana, abierta al juego, la comprensión y la compañía. La guerra, con Azul, ha dejado de ser rutina. Se despide con complicidad e ironía, cochinilla. Ahora lo pillo. Tras ese primer intercambio envenenado de ingenio y deseo, dejamos atrás la etapa de tanteo. Ahora entramos al corazón palpitante del relato, el momento en que las cartas dejan de ser solo mensajes de guerra para convertirse en confesiones cifradas, en roces de intimidad entre líneas. Lo que sigue es el análisis de las cartas del segundo arco narrativo, donde Azul y Roja comienzan a escribir no solo para vencer, sino para conocerse, provocarse y tocarse a través del texto. Aquí, el lenguaje ya no solo hiere, acaricia, duda, se enreda. Las reglas se vuelven más borrosas, y con cada carta, la frontera entre misión y deseo se desdibuja un poco más. Llegamos a la carta 7. Entre el rugido del volcán y la desesperación de un pueblo que huye, Roja se encuentra en medio del desastre, enviada nuevamente a salvar una Atlántida condenada. El escenario se repite como una burla, islas míticas que se hunden en distintos hilos, siempre distintas pero con el mismo final. Esta vez, Roja intenta retrasar la erupción para preservar fragmentos de conocimiento motores, ceros, estructuras imposibles sabiendo que no podrá salvarlo todo, pero aún así lo intenta. En ese contexto, mientras observa la lava en busca de sentido, recibe una carta, un mensaje oculto en los colores cambiantes del magma, visible solo por segundos antes de disiparse. Decide no grabarla, no reportarla, no cumplir, la lee solo para sí. Esa decisión marca un quiebre, ha comenzado a elegir. La carta, escrita por Azul, llega fundida en el calor de la lava, un medio poético y peligroso que exige atención y entrega emocional. No está escrita en papel ni cifrada con códigos, requiere mirar de frente a aquello que arde. Roja apaga sus implantes de grabación y se detiene a leer, marcando uno de los primeros grandes gestos de complicidad hacia Azul. Azul comienza su carta con una provocación: odio la Atlántida. Desde ahí, desmonta el mito y expresa su rechazo a lo estancado y perfecto, forjando con Roja una alianza secreta. Agradece sus palabras sobre la comida, menciona su propio frío e insinúa que la carta anterior la reconfortó. Ambas se están cuidando en medio del caos. Azul reflexiona luego sobre el lenguaje y la criptografía emocional, recordando una época en que los códigos eran gestos, caligrafías,
climas, más potentes que los actuales. Hay nostalgia por lo artesanal y lo no dicho. Finalmente, lanza una pregunta: ¿conoces el hambre? No la física, sino la que crece con cada intento de saciarla. Ese deseo que corta y transforma. No dice que lo siente por Roja, pero la carta entera lo insinúa. La guerra ha cambiado, ahora hay otra clase de urgencia entre ellas. Roja le escribe a Azul la carta 8, y esta recibe la carta mientras está sentada en un salón de Tenmaiguse, en un Londres alternativo pulido y artificial, tan perfecto que resulta casi irritante. Aunque Azul se siente atraída por la estética del lugar, se desprecia por disfrutarlo. Su atención se agudiza cuando nota una incongruencia: la taza que le sirven no hace juego con el plato. Esa imperfección, en un entorno tan meticulosamente cuidado, es la señal que la pone en alerta. El entorno y su disfraz están diseñados para el sigilo, pero el mensaje que está por recibir la obliga a contener el impulso de actuar. La carta se presenta escrita en las hojas del té. Azul remueve el líquido con una cucharilla cubierta de una sustancia que reconoce, y las hojas comienzan a arremolinarse hasta formar letras. Estudia el contenido sorbo a sorbo, dejando que cada frase se deshaga antes de continuar. Al finalizar, observa los pozos como si fueran una postdata final. Luego, aplasta la taza con el talón en un gesto silencioso y preciso, dejándola irreconocible. Más tarde, una buscadora disfrazada de camarera recoge los restos, los organiza como capullos, los divide en líneas, enrolla un billete e inhala el contenido, completando un proceso meticuloso y ceremonial, como si la carta hubiera sido una droga cifrada. En su contenido, Roja reflexiona sobre la Atlántida y los hilos del tiempo, que no son simples ni lineales, sino herramientas para construir o destruir. Menciona que la última carta de Azul la sorprendió y le costó explicaciones ante su comandante. Luego responde la pregunta sobre el hambre, dice que su cuerpo fue diseñado para no sentirla, pero recuerda una experiencia a los 13 años, cuando se aisló en una colina para pensar, y allí sintió por primera vez la soledad, el vacío, el deseo de ser vista. Esa vivencia no le trajo revelaciones, pero la transformó. Al final, se pregunta si eso era hambre. Se despide con ternura, preguntando a Azul si ella también se ha sentido sola, y deja varias postdatas que revelan un afecto creciente, cerrando con un ganaremos de todos modos. Azul le escribe a Roja la carta 9, quien recibe la carta mientras se encuentra en un hilo del mundo andino precolombino, integrado discretamente en una comunidad que construye una embarcación de juncos para cruzar el océano. Ha sido tejedora, aprendiz de una genio local, y ahora trabaja con manos encallecidas, haciendo nudos con precisión ritual. Mientras anuda, siente que está dando explicaciones, sin saber del todo a quién. Camina por la playa, reflexiona, y encuentra un cordón anudado dentro de una tela arrugada, con un mensaje oculto entre los nudos. Lo desenreda con cuidado, lo lee con los dedos, y al anochecer lanza los hilos al mar. Una figura en el agua los recupera y se los ata a la muñeca hasta sangrar. La carta, llegada en forma de cordón, es entregada por un anciano que le ofrece telas para las velas. Una de ellas, la más imperfecta, contiene el mensaje. Roja, sentada en una roca al atardecer, lo lee palpando cada nudo, reconociendo el lenguaje en la textura. Al finalizar, lanza los hilos al mar. Una silueta los recoge y se los ata con fuerza, un acto que fusiona rito físico y entrega íntima. En el contenido, Azul escribe con cercanía y firmeza. Le pide a Roja que no acorte sus cartas. Reflexiona sobre la amistad como algo efímero y la soledad como espacio de anhelo. Habla de jardín, su gente, su forma de crecer lentamente entrelazados con el pasado. Cuenta que ha sido muchas cosas: abejas, peces, árboles, éter, pero que eso no la define por completo. Aunque rechaza la red incorpórea de la agencia, se reconoce en Roja. También ella a veces desea aislarse para saber quién es. Confiesa vivir con un hambre constante de romperse y rehacerse, y que esa pulsión dificulta sus relaciones. Aún así, expresa afecto, sugiere que Roja le escriba desde una biblioteca, y cierra con una postdata donde revela que escribe su nombre en nudos por la noche. Termina con ironía y ternura: por supuesto que ganaremos, pese a todo. Roja le escribe a Azul la carta 10, quien recibe la carta en un momento de crisis y desgarro. Azul ha descendido a un hilo para vigilar una trampa viva, una arma orgánica que crece bajo tierra. En medio de esa tensión, ve a Roja, de 13 años, sola y vulnerable, y su presencia interrumpe el plan. La criatura emerge, dispuesta a devorarla, y Azul, sin pensar en las consecuencias ni en su misión, la mata brutalmente. Herida, en forma de lobo, se asegura de que Roja la vea pasar. Luego, se refugia en una cueva, cambia a forma humana, sangra,
tiembla y encuentra una carta. La carta llega en un sobre azul lacrado con cera roja, sin marcas. El papel está decorado con capullos de lavanda y pétalos de cardo. Azul la encuentra junto a ella, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo en la cueva. La lee mientras ríe, llora y tiembla. El acto de recibirla es físico, íntimo y directo. No hay camuflaje ni dispositivos, solo un sobre, una herida abierta y una lectura temblorosa en la soledad. En su contenido, Roja comienza con torpeza emocional. Agradece que Azul le haya salvado la vida y le pide perdón por haberla seguido y observado en secreto. Reconoce que Azul es más fuerte, más feroz, y le advierte que debe irse porque ninguna de las dos está segura ahí. Describe el perfume de la carta como un medio sensorial elaborado con cuidado. Le cuenta que ha leído su última carta una y otra vez hasta aprendérsela de memoria, que piensa en Azul como ola, como logo, como pájaro, y que cambia su forma mentalmente para que sus pensamientos no sean interceptados. Finalmente, se sincera, le gusta escribirle, le gusta leerla, y no hay droga que se compare a la urgencia de sus cartas. Se ofrece entera, libre de misiones o bandos. Le dice que es suya, simbólicamente y literalmente, y promete escribirle la próxima vez desde una biblioteca, aunque eso implique cambiar todos sus planes. Azul le escribe a Roja la carta 11, quien ha estado cumpliendo misiones con una intensidad desesperada, ejecutando acciones brutales y estratégicas a través de múltiples hilos, provoca guerras, salva matemáticos, fortalece pueblos antes del contacto europeo, asesina para proteger futuros. Sin embargo, lo hace con una sombra encima. Sospecha que la comandante la vigila o que ya conoce su traición. Aunque está agotada, se mantiene firme. Tras una misión particularmente dura, en la que quema astronautas, vomita en la orilla de un río y se sumerge. Un ganso se le acerca y le deja 2 plumas. Ella las aprieta contra el cuerpo y entonces empieza a leer. La carta le llega en forma de plumas dejadas por el ganso que la acompaña tras el baño. No hay sobre ni tinta visible a simple vista. Las plumas mismas contienen el mensaje, o funcionan como medio simbólico que indica que el mensaje está allí, esperándola. Más adelante, una buscadora devora el corazón del ganso y se dirige al claro, pero ya solo encuentra pisadas. Todo sugiere que la entrega fue algo vivo, sensible y fugaz, como si la carta se hubiera encarnado en un ave. Roja la lee aún temblando por todo lo que ha vivido. En el contenido, Azul le escribe desde un hilo tranquilo donde está infiltrada. Comparte detalles de su vida cotidiana, como la vista del río Outaouais, su gusto por el té de rosa mosqueta y que está casada con un buen hombre. Habla del placer de escribir con calma, de los sabores que asocia con Roja y de cómo guarda su última carta como algo propio. Reflexiona sobre su relación con Jardín, con las palabras y con el lenguaje, y evita comentar directamente la carta anterior porque siente que no puede reducir su impacto. Termina diciéndole que, en lugar de tocarla, le escribe. En la postdata, te recomienda el libro Travel Light. Roja le escribe a Azul la carta 12, quien recibe la carta mientras vive una misión encubierta en un hilo donde su esposo será clave para influir en un enemigo a largo plazo. Camina al amanecer por el bosque, cumpliendo una tarea que requiere contemplación y contacto con la vida silvestre. Aunque ama las ciudades, allí escucha a los pájaros, acaricia chupasabias y recoge restos del entorno como parte de su estrategia. Una mañana, un búho le deja una bola de egagrópila junto al hueco de un roble. Azul la recoge sin prisa, la guarda consigo todo el día y espera al atardecer, cuando el cielo se tiñe de rojo, para abrirla. Dentro encuentra la carta, plegada y oculta entre los restos, un mensaje secreto disfrazado de desecho natural. Más adelante, una buscadora recoge fragmentos óseos dejados en el lugar, como si fueran huellas vivas del intercambio. En el contenido, Roja inicia pidiendo perdón por la brevedad de sus cartas anteriores, pero admite que ya no puede escribir sin pensar en Azul. Le agradece profundamente su última carta, que le llegó en un momento de hambre emocional. Reflexiona sobre el poder de las palabras como puentes o heridas, y cita a un profeta: las cartas son estructuras, no acontecimientos. Le habla de los rastros que sigue para imaginarla en su día a día, de los detalles que la inflaman, su esposo, el té, los gansos, el trabajo físico. Propone un posible destino compartido, infiltradas en un pueblo, tomando té juntas y contándose historias. Comenta con entusiasmo el libro que Azul le recomendó, destacando a los dragones y la revelación final, y se pregunta si Azul es una planta rodadora o una semilla de diente de león. Cierra con ternura: tú eres tú, no cambies, tampoco cambiaré yo. En las postdatas menciona a los búhos, una sombra que ha visto, sugiriendo que las vigilan, y que ha recomendado el libro en un hilo literario, pidiéndole a Azul que le mande más.
Azul le escribe a Roja la carta 13 en un momento de creciente desconfianza e intimidad. La carta llega después de que Roja, tras una victoria amarga, se repliega hacia lugares más humanos e inestables buscando consuelo. Con un tono cuidadoso y afectuoso, Azul intenta reconectar desde la distancia, reafirmando su cercanía mientras responde con seriedad a las sospechas de Roja sobre estar siendo seguida. La tensión entre el deseo, la protección y la amenaza se intensifica. La carta entrelaza ternura con advertencia. Es entregada por un danzo mensajero en el bosque, un método ya familiar entre ambas. El ave lleva una pequeña bolsa de cuero con 6 semillas numeradas y una inscripción en tinta azul imposible de reproducir. ¿Confías en mí? Roja solo consume 3 de las semillas, lo que indica que solo parte del mensaje ha sido leído. El mecanismo, íntimo y simbólico, exige que la carta sea ingerida para revelarse, reforzando así el vínculo físico y emocional entre ellas. En los fragmentos que Roja alcanza a leer, Azul la compara con una aguja que refuerza el tejido del tiempo y con una hoja de arce que cae con fuerza. Habla de deseos sencillos, como compartir una vida tranquila, incluso como vecinas, y confiesa sus impulsos agresivos que conviven con esa dulzura. Dice haber escrito la carta lentamente, depositando partes de sí misma en cada semilla. Hacia el final, responde a la inquietud de Roja, asegura que a ella no la siguen, pero si alguien persigue a Roja y proviene de su bando, lo investigará. Azul confía en que Roja puede escapar de cualquiera, excepto de ella. Roja le escribe a Azul la carta 14 tras haber leído las 3 primeras cartas de su maque. A pesar del riesgo que implica responder sin saber qué contienen las restantes, no puede guardar silencio. La carta está impregnada de deseo, hambre, recuerdos y una mezcla de fuerza e intimidad. Roja le extraña no solo como rival, sino como una presencia vital. Sus cartas la inflan, sus recuerdos la afilan, su ausencia la hiere. En medio de un entorno controlado y letal, encuentra en esta correspondencia el único espacio donde puede estar sin armadura. También expresa temor, hay una sombra que la sigue, y antes de continuar con las cartas restantes, necesita asegurarse de no estar comprometiendo a Azul. Es, al mismo tiempo, una declaración de anhelo y una advertencia. La pasión que las une está ahora entrelazada con el peligro real de ser casadas. La carta llega a Azul de forma inesperada y poética. Una golondrina bicolor, fuera de estación, irrumpe en su rutina de estudio botánico y trenzado. El ave deposita una libélula en un nido vacío. Azul, intrigada, trepa al árbol, recoge el insecto y en su tronco lee una carta escrita en patrones negros y azules. Luego la consume entera, con alas y todo, sintiendo una alegría punzante. Es un mecanismo cargado de simbolismo. La información se integra físicamente al cuerpo, se convierte en experiencia y deseo encarnado. Años después, otra buscadora recoge un puñado de hierba de lugar, cerrando el ciclo con una nota de misterio. En su contenido, la carta es una espiral de emociones y pensamientos. Roja responde con intensidad a lo leído, se siente inflada por las palabras de Azul, vacía sin sus cartas y moldeada por su presencia, ya sea real o imaginada. Confiesa que Azul la ha convertido en algo más peligroso, más preciso, como una piedra afilada. Mientras reflexiona sobre sus misiones, admite que sueña, aunque ambas han sido liberadas del sueño, y en esos sueños Azul está presente, como semilla, como árbol, como cuchillo. La sombra que la acecha adopta distintas formas y olores, y aunque teme estar perdiendo el juicio, sabe que no puede continuar sin enfrentarla primero. Cierra con una promesa implícita, volverá a escribir cuando estén a salvo. Azul le escribe a Roja la carta 15. La carta llega después de una larga y agotadora persecución en la que Roja ha seguido una sombra a través de múltiples hilos del tiempo, en medio de batallas, trampas y vigilancia constante. Tras meses de espera frustrada junto a un río, se siente sola, vencida y vulnerable. Incapaz de soportar más el silencio, la ausencia ni el hambre, decide romper su contención emocional y comerse 3 semillas de sumaque que llevaba ocultas en su cuerpo. La carta se activa justo en ese límite, en el momento en que Roja decide ceder. Las 3 semillas estaban escondidas en su ojo izquierdo. Roja las extrae manualmente y las ingiere una a una. No contienen escritura visible ni código grabado, son comestibles y actúan desde dentro. Al tragarlas, Roja experimenta dolor, recuerdos, sensaciones físicas intensas y una conexión extrema. La carta no se lee con los ojos, sino con el cuerpo. Se vive como una sustancia transformadora. En su contenido, Azul describe una temporada de infiltración en la que ha disfrutado de lo físico y lo humano, cosechar, cazar, sudar, conversar, amar. Le agradece a Roja haber sentido hambre por su carta y le dice que desea agudizar aún más ese deseo.
Le revela detalles íntimos sobre su origen en jardín, su enfermedad infantil, el aislamiento que vivió y cómo desarrolló una sensación de hambre que nunca se ha ido. Comparte recuerdos de su cuerpo, lo que significó estar sola, y confiesa que, aunque toleran sus apetitos, nada la sacia. Le dice a Roja que hay cosas que no escribió, porque ella ya las escribió primero. La carta cierra con una entrega emocional total, le ofrece sus años, sus semillas, y le pide una respuesta. Roja le escribe a Azul la carta 16 que aparece justo después de que Azul ha culminado con éxito una compleja operación de infiltración y sabotaje para Jardín. Aunque experimenta un momento de plenitud y orgullo por su labor, en medio del éxtasis provocado por la aprobación de su bando, un pensamiento la aparta, imagina la mano de Roja guiándola. Ese gesto mental lo cambia todo, detiene su impulso, y el recuerdo de Roja se filtra incluso en su momento de mayor alineación con Jardín. Es tras ese instante de ruptura íntima que la carta llega, como si ambas siguieran latiendo en sincronía a través de los hilos. La carta es enviada por Roja a través de una estrella fugaz, un medio física y simbólicamente intenso. Desciende con fuego en el cielo, en contrapeso al ascenso de Azul. No hay códigos ni tecnología, solo la caída visible y ardiente de un mensaje que es cuerpo celeste. Roja escribe con pasión y urgencia. La carta misma se convierte en un acto de entrega y caída voluntaria. En su contenido, Roja le declara a Azul que la ama. Tal vez la ha amado desde siempre. No puede precisar cuándo comenzó, pero ese amor recorre todos sus encuentros y persecuciones. Usa imágenes concretas y emocionales. Quiere perseguirla, tocarla, beber té con ella dentro de 10 años o 1000, hacerle un ramo con flores recolectadas a lo largo de 800.000 años. Le confiesa que no sabe bien lo que significa amar, que nunca lo había sentido antes, pero que quiere descubrirlo con ella. Quiere ser su contexto, su contacto, y desea estar a solas con ella. Cierra con sencillez y firmeza: te amo, y quiero que descubramos juntas qué significa eso. El juego ha dejado de ser un juego. A partir de aquí, las cartas ya no se escriben desde la estrategia, sino desde la urgencia. Con la confesión de Roja, lo que era una danza de señales se vuelve grito. El amor, antes disfrazado de táctica, irrumpe como verdad peligrosa. Ya no hay retorno. Las máscaras han caído, las reglas crujen. Seguir adelante es renunciar al disfraz, aceptar las consecuencias y enfrentar el precio de haber sentido. Lo que antes era lenguaje para seducir o esquivar, ahora se vuelve lenguaje para sobrevivir. El desenlace comienza. Azul le escribe a Roja en un momento crítico de la historia. La carta llega justo después de que Roja es confrontada por su comandante en un frente congelado, donde la guerra ha tomado un giro desesperado. Se le acusa, de forma sutil pero clara, de haber sido manipulada por un enemigo que cruza hilos solo para encontrarse con ella, Azul. La comandante, una entidad casi incorpórea que solo toma forma cuando la guerra lo exige, le entrega personalmente una carta sellada con sangre y le ordena viajar a un nuevo hilo para iniciar una operación. Aunque no se dice abiertamente, la carta es una trampa, una supuesta vía de acceso para el enemigo, una pieza de correspondencia transformada en arma. Pero lo que Roja encuentra, al llegar a su destino, es algo completamente distinto. La carta se entrega de forma profundamente simbólica y corporal. Tras desplazarse siglos hilo arriba, Roja cae al pie de la cascada Museo Atungia. Allí, una abeja danza en el aire y traza el mensaje. Al concluir, se posa en su mano y le clava el aguijón. Es en ese momento, con el dolor físico, que se revela la postdata escrita en su agonía. El sobre ya era inusual, manchado, arrugado, apretado con torpeza por unas manos inexpertas en tener forma, pero este medio final convierte la carta en un acto visceral. Azul no solo escribe, se vuelve el canal, transforma el cuerpo del insecto en contenedor y el dolor en umbral. La carta es mordida, marca, entrega literal de cuerpo a cuerpo. El contenido no es estrategia ni manipulación, es una confesión. Azul le declara a Roja, sin disfraces, que la ama. Habla de un calor incontenible en su interior, de un tambor que no cesa, de un deseo ardiente de escribirle poesía con todo lo que el mundo le ofrece: insectos, conchas, sal, dientes, olas, virus. Dice que baila para ella, que ríe mientras imagina estar tendida con un cuchillo encima y ver la mano de Roja empuñándolo, y que incluso esa imagen trae alivio porque es suya. Le promete escribirle desde todos los lugares y épocas, con palabras que la muerdan, que la toquen, que la persigan. Aunque admite que no sabe cómo se hacen estas cosas entre quienes son como ellas, expresa su anhelo de averiguarlo juntas. La postdata lo deja claro: te escribo con aguijonazos, Roja, pero así soy yo, mi yo real, mientras lo hago, deshecha por el acto, en la palma de tu mano, moribunda. Azul se entrega entera.
Ya no hay juego, solo amor. Y una pregunta implícita, ¿qué hará Roja con él? Roja le escribe a Azul en respuesta directa y desgarradora a su confesión de amor. Es un momento crítico. Ha sido advertida por su comandante de que Azul podría estar manipulándola y ha recibido la orden de actuar como cebo. Pero tras leer la declaración apasionada de Azul, Roja ya no puede mantener la distancia. Esta carta es una decisión y una despedida. Sabe que están siendo observadas, que la agencia sospecha y que cualquier correspondencia futura podría ser usada como arma contra Azul. Aún así, no puede callar. El mecanismo de entrega no se detalla como en cartas anteriores, pero la urgencia de ocultarla y destruirla convierte su transmisión en un acto clandestino. Incluye instrucciones precisas. Le suplica a Azul que no lea nada que reciba después, que no responda y que queme la carta tras leerla. El contenido es una súplica, una ruptura y una promesa. Roja le dice que lo saben, no todo, pero lo suficiente como para convertirlas en objetivo. Temen su cercanía, sospechan de la posibilidad de deserción y tienen los medios para acabar con ellas. Le dice que no puede seguir escribiéndole, que deben fingir que nada ocurrió, que el amor debe esconderse. Sin embargo, confiesa que estaría dispuesta a morir, se alistó para eso, pero no puede soportar que Azul sufra. Le dice que la ama una y otra vez, con intensidad devastadora. Jura que, aunque no vuelva a escribirle, cada poema, cada declaración de amor en cualquier hilo, será para ella. Le pide que la recuerde, aunque queme la carta. Y cierra con un deseo imposible, ojalá pudiera abrazarte. Te amo. Firmado simplemente con una R. En este fragmento aparecen dos cartas. La primera es escrita por Roja a Azul desde un laboratorio blanco donde, bajo órdenes de la comandante, debe confeccionar una carta trampa para asesinarla. Aunque la carta tiene una función oficial, ser un arma letal disfrazada de mensaje, Roja la convierte en un artefacto complejo con múltiples niveles. En el primero, escribe lo que esperan de ella, en el segundo, oculta un mensaje secreto para Azul, y en el tercero, encierra una despedida que solo podría ser leída por alguien moribunda, una carta verdadera que mezcla amor, sacrificio y despedida. La carta toma forma de planta venenosa, diseñada con estenografía y precisión biológica, y Roja la firma no con obediencia, sino con esperanza. Después de la destrucción del laboratorio, entre las cenizas, aparece la segunda carta, una respuesta de Azul, breve y contundente, que dice simplemente querida Roja, como desees. Esa línea mínima confirma que Azul ha sobrevivido, ha comprendido todos los niveles de la carta trampa y, sobre todo, ha elegido responder. Así, ambas cartas construyen un diálogo cifrado donde el lenguaje no solo mata, sino también une. Roja le escribe a Azul. La carta se activa tras la ingestión completa de la planta trampa que Roja cultivó, un veneno diseñado para matar, que oculta, en sus capas más profundas, una despedida escrita solo para ser leída por una destinataria moribunda. Azul ha comido cada valla lentamente, con los ojos cerrados, dejando que las espinas le desgarren la garganta. Tras el dolor, se limpia la sangre, se ríe débilmente y se sienta a escribir. Es entonces cuando recibe la carta de Roja, una voz que llega mezclando súplica, desesperación, amor y remordimiento. El inicio es una advertencia urgente, casi imposible. Roja le pide que no lea, que se detenga, que busque ayuda, que aún podría salvarse si dejara de leer. Le dice que si ha llegado hasta ahí, ella, Roja, ha fallado, que ha sido convertida en un arma. Pero es demasiado tarde. No hay mensajero, ni papel, ni medio externo. El cuerpo de Azul se ha convertido en el receptor absoluto del mensaje, y la estenografía alcanza su forma extrema. Las palabras solo existen porque Azul ha atravesado el dolor, porque la carta estaba escrita dentro del veneno, dentro de la planta, dentro de un año de cultivo, dentro de una guerra. En el contenido, la carta se divide en dos movimientos. El primero, desesperado, intenta aún detenerla. Roja le ruega que viva, que la abandone si es necesario, que se salve. Le habla de hospitales, de curanderos, de tiempo limitado. Pero pronto, esa esperanza se agota. La segunda parte es rendición pura. Roja acepta que Azul está muriendo y le escribe desde el amor más hondo. Le dice que la ama en todas partes, en las sombras, en la sangre de Fota, en el hielo, en los anillos de los árboles, en los escombros de un planeta, en el zumbido de las abejas y en el vuelo de las libélulas. Le habla de su historia compartida, del deseo de una vida juntas, de haber sido enemigas y compañeras, de querer luchar por siempre con ella, a su lado y en contra. La llama su tonta, como ella misma lo es al escribir. Le dice que no hay final, que lo que han hecho perdurará y que siempre serán ellas. La carta termina con una frase sencilla, inmensa, total,
Querida, amada Azul, al final, como al principio, y a través de todo lo que hay en medio, te amo. Roja. Azul escribe a Roja justo antes de morir, cuando el veneno ya recorre su cuerpo y no queda retorno. Roja, guiada por una pesadilla, ha cruzado hilos para encontrarla, pero llega demasiado tarde. Azul yace inmóvil en su cama, con una carta en la mano, el sobresellado con el nombre verdadero de Roja. No hay artificios ni símbolos, el medio de entrega es directo, físico y final. La carta no viajó por redes ni criaturas, no necesitó claves ni camuflajes. Esperó el cuerpo de Roja cruzando el umbral, aguardó intacta, sellada con la última fuerza de quien muere. En medio del colapso, de persecuciones y destrucción, Roja rompe el acre y lee, grita al cielo, se lanza al abismo. La carta se convierte en reliquia, escrita a mano, con la vida misma como tinta. Su contenido es despedida, provocación y tributo. Azul le escribe que, por supuesto, tenía que hacerlo, que ha comido sus palabras, que le aplaude. La felicita por la estrategia, incluso mientras muere por ella. Describe sus síntomas con precisión, el dolor de muelas, los temblores, el frío. Bromea, irónica, con que su muerte no tendrá ataúd ni cuento de hadas. Acepta que Roja ha ganado esta partida, que ha sido una jugada perfecta. Le dice que aún la ama, que no puede evitarlo. Imagina su cuerpo siendo descompuesto y analizado, mezcla sarcasmo y ternura. Reconoce que el dolor es insoportable, pero también hermoso. Y concluye con palabras suaves, íntimas, agradeciéndole por el viaje. Firma con una sola línea, tuya, Azul. Es la carta que cierra todo, amor, derrota y un vínculo que ni siquiera la muerte ha podido deshacer. Azul escribe a Roja en un momento límite. Roja ha sido capturada, torturada, abandonada por su bando y arrojada de nuevo a su celda, condenada a esperar la muerte. Pero en el suelo encuentra un sobre blanco con su nombre escrito en una caligrafía inconfundible. Su sola presencia transforma el encierro. Roja sonríe con una intensidad que le duele. La carta es un punto de inflexión. Azul ha sobrevivido, ha comprendido lo que Roja intentó hacer y ahora responde con una decisión propia. No hay tubos, ni insectos, ni mensajeros, solo un sobre en la celda. En el texto, Azul revela que entendió la intención del sacrificio, que decidió dejarse infectar por la memoria, el veneno y el amor. Cuidó la carta que Roja plantó, la dejó crecer, la regó con su sangre y luego desapareció en el anonimato, esperando el momento de resurgir. La carta no es solo un mensaje, es una semilla cultivada a través del tiempo, un puente tangible más allá de bandos, traiciones y guerra. El contenido es declaración de amor, de alianza, de posibilidad. Azul confiesa que no leer la carta fue más difícil que rendirse, que se borró por Roja, pero también por sí misma. Le dice que todavía hay una guerra afuera, pero que juntas pueden intentar algo distinto, no desertar para unirse al enemigo, sino desertar la guerra misma. Propone construir un puente, una hélice entre bandos, un espacio para las dos. Ha conseguido 5 minutos para que Roja escape. Y termina con una afirmación definitiva, no importa quién gane la guerra. Lo que importa es que, tal vez, así es como ellas ganan. Así se pierde la guerra del tiempo es, más que una historia de amor, una declaración de principios sobre lo que puede el lenguaje cuando se convierte en refugio, trinchera y promesa. En un universo donde las órdenes se imponen desde lo biológico o lo mecánico, estas dos agentes enemigas encuentran en la escritura una forma de sabotaje íntimo, una fuga hacia lo imposible. Amar, aquí, no es rendirse, es inventar un terreno nuevo donde sobrevivir. Tal vez no se trata de ganar la guerra. Tal vez se trata, simplemente, de elegir con quién perderla. Ya se me pasó el tiempo con este video. Dale like, suscríbete y comparte si te gustó. La próxima semana nos vemos con el análisis y mi interpretación de la historia. Cámara.